Bu- Buenas tardes, queridas amigas. Un saludo muy especial, un estrecho abrazo en esta tarde maravillosa en que nos encontramos hoy nuevamente entre nosotras, pero principalmente, primeramente con el Señor. Él es el centro de atención, es el centro de esta reunión, el centro del mensaje, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hoy tenemos una amiga muy amada, muy querida, llegando a casa. La recibimos con los brazos abiertos. Azucena, cuéntanos, te vemos, qué alegría tenerte aquí con nosotras. Danos un saludito y luego le abrimos paso a Claudia para que nos dé unos mensajes que nos interesan a todas muchísimo para dar inicio a nuestro tema. Claro que sí, Romy, gracias. Feliz de estar nuevamente conectada con ustedes después de 6 semanas de ausencia. A mí me hace mucha falta. Sin embargo, estuve también cumpliendo primeramente una misión de parte del Señor en lo que estuve haciendo. Y segundo, también alegrando y llenando mi corazón de todo lo que estar con un hijo que vive en la distancia te puede nutrir, alimentar y avivar, ¿verdad? Pasar el tiempo con ellos y compartirles y dejarles todo eso. Y luego también tuve la dicha, em, con mucha gratitud lo digo, de pasar por Panamá y estar con nuestras amadas amigas, hermanas, hijitas en Panamá un sábado muy lindo de corazón a corazón, en un retiro espiritual que tuvimos las servidoras, y luego en un lunes espectacular donde con mi mejor parte compartimos una reunión de pareja que se abrió para que llegaran no solo señoras, sino que llegaran también caballeros. Entonces fue un tiempo maravilloso el vivido en Panamá. Eso fue el lunes de la semana pasada y el día sábado, también estuve en San Pedro Sula con unas amigas que amamos muchísimo, mi esposo y yo, de otro ministerio de mujeres. Y fue hermoso el tiempo que tuvimos allá. Les quiero decir que varias quedaron más que contagiadas de la gana, del deseo y la determinación de acompañarnos este 3 y 4 de octubre en Cartagena, Colombia, en nuestra metamorfosis de este año. Gracias, mi Romy. Le cedo el lugar a Claudita. Hola, chicas, muy buenas tardes. Solo para dar como una información básica de valores, de fechas y lo que corresponde para el evento de Cartagena. Decirles que hay un formulario abierto y disponible en un mensaje que ha sido compartido. Si alguien no lo tiene, por favor diríjase a la persona más cercana que conozca algo de Mujeres en Excelencia de la Fundación y con ella podemos obtener el enlace. ¿Qué tiene el enlace? Toda la información del costo, de las fechas, del tipo de alojamiento y un formulario de inscripción. Este formulario de inscripción se debe hacer por persona. Y también ahí pide una información que son los nombres, la cédula o el documento con el que te vas a registrar en el hotel, pero también es si tú vas a compartir habitación con alguien más y si necesitas noches adicionales. Entonces, solo para recordar, las fechas son 3 y 4 de octubre en el Hotel Radisson en Cartagena, un hotel bien lindo, muy cercano al aeropuerto de Cartagena, es como unos 10 minutos por ahí a unos 15 o 20 minutos de la ciudad amurallada, que es bien hermosa. El evento más alojamiento tiene un valor en pesos colombianos de 865.000 pesos, en dólares de $234. Si tú te vas a hospedar en otro lado porque está la libertad de hacerlo, el plan de solo evento vale 555.000 pesos y tiene un costo en dólares de $150 que incluye como tal el evento, el almuerzo de sábado y domingo y la cena. Y si te alojas, obvio está el alojamiento del día que te alojes y el desayuno incluido. Hay varios tipos de habitaciones. Está una habitación superior doble, una habitación junior triple, una habitación cuádruple. Las triples y las cuádruples son limitadas, entonces si alguien quiere hacer como un compartir con sus amigas o con su familia,
Les recomiendo porque sale muy buen precio porque es un tipo de habitación Junior Suite. Es una habitación mucho mejor que la doble, pero son pocas, entonces no lo dejen para lo último. Y realmente también hay un tema para el evento de hombres, la que tenga un esposo, un hermano, un primo, un amigo que quiera invitar, es el día sábado 3 de octubre en el mismo hotel, será en otro salón. Em, es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero que incluye el evento, el almuerzo, la cena del sábado y un coffee break de la tarde. Y lo mismo, hay un valor de 745.000 de evento más alojamiento y de $200 si es evento más alojamiento. Y el plan solamente es 435.000 o $120. Y manejamos el mismo alojamiento, tarifa de alojamiento. ¿Qué pasa? Que me han preguntado, Clave, si yo voy con mi esposo, te inscribes tú y se inscribe tu esposo. Y en la parte donde dice con quién compartes habitación, cada cual coloca la persona con quien vaya a compartir. Y así yo los emparejo. Es más fácil Ujú. para ya, hacer como la gestión y la organización y la logística. Importante registrarse y recuerden que realmente, aunque haya un preregistro, un preingreso o preregistro, que garantiza el cupo es el pago, pero todavía tenemos tiempo, por ahí está, creo que estoy pidiendo como unos días, por ahí unos 20 días antes del evento que se pueda pagar todo. Entonces todavía estamos a tiempo, les recomiendo hacer la reserva o la inscripción rápido antes de que se agoten el tipo de habitación. No sería más. Si hay alguna duda o alguna sugerencia o alguna inquietud, pues mi nombre es Claudia Villada. La pueden conseguir mi número y en el mensaje donde está todo claritico y redactado, ahí está mi numerito. Entonces no hay pierde. Entonces las esperamos, de verdad que sí. Creo que va a ser un tiempo y un refrigerio bien lindo que vamos a tener en una ciudad que es encantadora. No porque sea colombiana, no porque ame Cartagena o ame Colombia, pero realmente es un hermoso y un bonito lugar. Esperamos que lo puedan compartir con ustedes y con sus familias. Los esperamos. Ahora sí le doy lugar a Romy y a Azu. Azu. Sí, mi amor. Se fue. ¿Sabes quién se desconectó? Romy, por lo que veo. Oh, Ojo. bueno. ¿Qué les Voy- puedo yo decir? Las voy a ir buscando mientras la agrego. ¿Listo? Sí, 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 sí. Claro que sí. Bueno, mis amadas amigas, no sé cuántas de ustedes nos acompañaron durante las 6 semanas anteriores o 5 semanas anteriores a estas y han estado acompañando a Romy en este caminar hacia una verdadera manera de ser transformadas. Y esto, como yo lo comentaba hace un ratito con alguien, es para aquellas de nosotros que no sabemos todavía por qué estamos como estamos, sentimos como sentimos, pensamos como pensamos, volvemos a lo que volvemos. Tú sabes y yo sé lo que a veces nos detiene, lo que a veces nos paraliza, lo que a veces nos estanca, lo que a veces hasta sentimos que nos devuelve en nuestro caminar, en nuestra avanzada, en nuestra el camino hacia la plenitud en Dios, que es el proceso natural y lógico, porque dice que en el momento que el Señor viene a nosotros se inicia nuestra jornada hacia encontrar y alcanzar la plenitud en Él, porque los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento, en aumento, en aumento, de más a más a más y mejor acercamiento a su presencia, a conocerlo, a relacionarnos con Él, a recibir de Él o a, más bien dicho, manifestar todo eso que en el momento fuimos creadas con sus manos. Y ahí Él injertó toda esa, puedo decir, divinidad con temor y temblor en nosotros. El pecado de Adán vino y lo apagó. Entonces nacimos con los genes apagados.
Pero en el momento que nosotros voluntariamente le devolvimos nuestra vida a Él y le hicimos a Él parte nuestra, ese primer toque, ese primer avance, vino el Señor y empieza a manifestar a través de nosotros todo eso que llevamos dentro. Entonces, porque a veces todavía, y Romy lo hizo también en estas, hasta donde yo he podido escuchar, porque no he tenido tiempo, me tengo que confesar, no he tenido tiempo de escuchar todas las charlas de Romy, porque es para escucharla una o dos veces o tres veces, porque son demasiado de tan sencillas, muy profundas. Y uno dice, "Ay, pero como yo no haya pensado en esto o algo", porque tengo amigas que me lo han dicho. Eh, es para aquellas de nosotras que de una u otra manera hayamos sentido o pensado alguna vez, tal vez esto no es para mí, yo nunca voy a hacer, nunca voy a poder alcanzar este grado de entrega, de vida, de pasión, de comportamiento, de actitudes o de sentimientos o de mi vida, simplemente. Tal vez nunca voy a llegar ahí o para mí no hay eso. No, yo soy de las pequeñas, yo soy de las que no, nunca voy a poder, nunca voy a sentir, nunca, para mí no hay, porque sé que muchas veces eso es lo que el que viene a matar, robar y destruir ha tratado de jugar con todo eso. Que claro, ahí estuvo porque el pecado trajo sus frutos y nos alcanzó y alcanzó desde nuestras generaciones pasadas, entonces lo traemos, pero al momento de venir al Señor, todo eso dice que fue quitado, que fue abolido. Lo que pasa es que o no lo creemos o lo creemos, pero no sabemos cómo permitir que salga, mostrarlo y empezar a eso. Entonces, eso es lo que más me ha gustado de esto, de este estudio tan acucioso, tan detenido, que Romy se tomó el tiempo para investigar y ver de dónde puede venir las causas, qué es lo que a cada una de las mujeres, y yo creo, no me van a dejar mentir, hasta donde yo he escuchado y el documento que he leído, que yo creo que no hay uno que se le haya escapado sin que haya salido a la luz en este estudio. Entonces, para ti, amigas, que nos estás escuchando por primera vez, que fuiste invitada, tengo una amiguita de Houston que hasta hoy se pudo conectar. Bienvenida, Maribel. Sé que fuiste la primera que se conectó esta tarde. Bienvenida de vuelta a casa. Y te invitamos a que te tomes el tiempo de meterte al canal de Azu Escobar y empezar a, a buscar la secuencia de estos últimos 5 o 6 videos. No sé cuántas semanas fueron al final, Claudita. ¿Fueron 6 o 5? Porque está intercalado el Día de Madres y luego siguió la enseñanza que había iniciado. Pero es algo hermoso. ¿Y saben qué es lo que yo sentía? Y me reía y le digo, Señor, eres tan pícaro que pusiste eso en el corazón de Romy para que se acaben las excusas, para que se acabe la queja. En buen colombiano les voy a decir algo que siempre me da risa, que se nos acabe el opinadero. ¿Ya? ¿Sí o no, mi Romy? ¡Ahí apareciste! Ay, Se- Dios mío. lo- todo esto que Dios te entregó, Romy, la pasión, la determinación y los pensamientos, sentimientos y todo lo que Él te iba dando a borbotones, era para quitar de sus hijas, de sus amadas, de nosotras, sus preciosas, toda justificación de por qué yo hoy no soy, yo hoy no tengo, yo hoy no puedo y yo hoy no hago y hoy no siento lo que Dios en el bendito testamento de vida que nos dejó dice que es mío. Sí, Y que yo sé aquí y lo creo acá, aunque ahora sé que es acá de donde mana la vida. Y por eso, Romy, fue tan hermoso lo que Dios te puso a hacer tan, para mí es desmenuzado. Sí, así, desmenuzado. Yo les decía, Romy, no sé si escuchaste, yo creo que no se te escapó un rengloncito de un por qué. Puede ser la causa o la razón de por qué hoy estamos como estamos. Y eso para mí es algo divino. Y ahí comenzó el Señor a mostrarnos el interés que tiene de que en este tiempo Él no ha variado, Él no ha cambiado ni se ha arrepentido con cada una de nosotros.
Él sabe para dónde nos lleva, sabe qué espera de nosotros y sabe lo que somos llamadas a manifestar. Y es a manifestar su gloria. Entonces, amigas, animémonos y gocémonos. Y si tenemos que repetir las próximas semanas varias veces los videos, los audios, mientras vas de camino, escúchalos, en la noche medítalos, cómprate tu cuadernito nuevo y empieza a desmenuzarlo y ahí de corazón a corazón con Dios. Confiésate, entrégale, suéltale todo lo que Romy nos aconsejó ahí de parte del Señor, porque eso quiero decirle que no es palabra de hombre. Él usó la boca de Romy, el corazón de Romy, y las horas y horas y horas que ella se entregó a trabajar para nosotros. Mira cuánto amor nos ha dado el Señor en estas últimas 6 semanas. Es porque tiene urgencia y hay una emergencia nacional en todo el mundo para ya salir de eso. Que no nos encuentre el día del Señor todavía a medio vestir, a medio cambiar. Mi Romy, por favor. Sí, gracias, Measu. Es así. Incluso esta necesidad que tenemos de compartir hoy para concluir. O sea, creo que el Señor quiso concluir. Nosotros teníamos en mente resumir, pero no, Él quería que concluyéramos. Entonces, también les queremos compartir la idea Romy, que tenemos de la próxima semana abrir micrófonos, abrir video para que interactuemos, conversemos, sí hagamos un conversatorio. Porque pues no nos la sabemos toda y me da temor del Señor, pero aquí con Azu cogiditas de las manos podíamos responder las preguntas, las inquietudes, las cosas que emerjan desde el corazón y que todavía están pendientes para que nosotros resolvamos con el Señor. Y es verdad, aquí en la primera parte, la primera etapa, lo que nos hace es enrostrar, confrontar, determinarnos y ver lo que a veces nosotros no vemos fácilmente. Y no creas, yo la primera, por Dios que empezó a mostrarme cositas de por allá, porque a veces uno, ¿sabes qué? Siente que ya ha pasado, que ya ha superado, que ya no tiene heridas de nada. Yo del pasado no vivo, o yo no tengo temores, o yo veo con claridad lo espiritual, en fin, tantas cosas que uno puede pensar, pero la verdad es que por allá, en el fondo de nuestro corazón hay cosas pendientes que el Señor quiere ayudarnos a confrontar, no para juzgar, sabes que el Señor no tiene esa intención como de que nos sintamos mal, como de causar, no, jamás, pero nos quiere liberar. Y la primera etapa de esa liberación es la confrontación. Entonces, amiga, incluso te pido perdón, Miazu, Mi dime. Romy, Él quiere sanar. Exacto, Quiere sanar nuestras heridas desde lo profundo de cada una de ellas, porque hay unas que hace cicatrizaron, pero mal cicatrizadas. sí, Hasta ahí quiere llegar el Señor, mi Romy, sí, ¿verdad? sí. Dale. Bueno, aquí estoy tratando de volver a la conexión, que es más fácil desde el computador, pero lo voy haciendo a medida que vamos conversando. Bueno, amigas, entonces en esa conclusión sí es necesario que miremos, que me causó mucha impresión esto. Romy, Mm, ayuda con alguna de las dos porque se escucha el sí, eco. voy a cerrar, a mirar si me conecta desde el computador para cerrar esta, ya mismo. Y ahora sí se escucha, Yo puse, dije, ya Romy tiene voz celestial, ya nos está hablando desde el tercer cielo. perdón todo este lapsus, amiga, y empezamos tardecito, entonces yo creo que podemos terminar tardecito si tú quieres para que esté la hora programada para en favor de todas nosotras, porque sí creo que el tema lo preparamos para una hora. Entonces, amigas, recuerdan que nosotros iniciamos estas conversaciones enlazando
con una palabra que Azucena nos había dado de Romanos 12:2, que decía, sean transformados por medio de la renovación de su mente. No te conformes, No te conformes con no te el siglo, conformes. no te amoldes con este siglo. Y sí, es clave, es fundamental y por eso nos llevó por todo este proceso, porque Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra Así es. reaccionar, de sentir, de limitarnos nosotros mismas. Y sabes qué, en conclusión, nuestra manera de vivir. Y entonces nos pegó una sacudida y una confrontación y nos metió por todas las variables posibles que solo Él conoce y nos va a cambiar. Y nos ha ido cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de tolerar. Hay cosas que toleramos que no debemos tolerar, cosas que aceptamos que no lo debemos hacer así, cosas que esperamos y no debemos esperar. Y también cosas que decidimos. La manera de decidir aún también la transforma. Y me encanta una palabra en ese pasaje bíblico que habla de transformados. Es la palabra que nos encanta a mujeres en excelencia. De ahí nuestro nombre de metamorfosis, porque esa es la base fundamental de una vida nueva, de una vida en el reino de los cielos, que se visibilice el reino de los cielos a través de nosotros. Él, el Señor, nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mira, entonces, mira lo que nos va a renovar o nos ha renovado en este tiempo que estemos llegando a conclusiones hoy. Nos está renovando porque nos cambia nuestra naturaleza operativa, nuestra naturaleza funcional, nuestro comportamiento, también nuestro cambio de percepción, cómo vemos las cosas, que a veces las vemos con apariencias, pero la verdad no es apariencia. Lo visible es muy fácil y es muy tangible, pero Dios es experto en lo invisible, en lo que no se ve precisamente. Y eso también definitivamente, como lo acabamos de decir, cambia nuestras reacciones. Entonces, ¿qué nos señaló a lo largo de estas semanas? 5 o 6. Nos mostró patrones que estábamos repitiendo. Nos hizo conscientes de pensamientos heredados, de vivencias heredadas, de pasado que todavía no hemos sanado, heridas que aún estaban ahí, ya deterioradas, peor que cuando se abren por primera vez, ya tenían materia, ya estaban curadas en falso algunas de ellas, pero no teníamos conciencia, no estaban siendo confrontadas. Y Dios confronta lo que no le agrada, lo que no es de Él. Y de pronto también teníamos acuerdos internos incorrectos. Nosotros nos habíamos hecho pactos que no eran los pactos que uno hace con Dios, que son divinos y sanos y santos, sino pactos que uno hace con uno mismo y a veces hasta con el diablo. Perdóname pues que mencione, a mí no me gusta, pero tenemos que liberar, tenemos que sanar, como nos indicaba Azucena ahorita al principio, necesariamente. Y esto es una misión divina y por eso tenemos que abrir nuestro corazón a Dios, porque es que no está en lo humano, no está en ti, en tu persona, no está en mi persona, no está en tu esposo, en mi esposo o en tu esposa, no está en tu mamá ni en tu papá. No, es imposible encontrarlo en este mundo terrenal. Eso hay que buscarlo en la divinidad, en Dios. Es en ese intercambio que Enrique tantas veces nos ha dicho y yo lo he grabado en mi corazón. El intercambio de lo malo mío, de lo humano mío, de lo terrible mío, por lo divino de Él. En esa intimidad, en esa conversación permanente. Porque Él viene y desinstala unos pensamientos antiguos que yo tenía que no me hacen bien. Él llega y activa una mente renovada, unas ideas y unos pensamientos a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a darnos una temporada de claridad, de visión de cosas diferentes, de que nuestra percepción, en lo que nosotros vemos, lo vemos con claridad desde lo espiritual, no desde lo aquí tangible, sino desde lo espiritual. Y entonces
Pasa que antes veníamos viviendo año tras año, por años, lo mismo, estancados, repetidos. Ay, ¿qué será? Pues que eso no había perdido autoridad, pero un día de estos, en estas 5 temporadas que hicimos, dijimos, hoy es el día, ya no más de lo viejo, ya no más. Y recuerdas que empezamos a hablar, por ejemplo, del temor. Y es que a veces hay cosas de esas que hablamos de pensamientos antiguos, de cosas que no hemos renovado, esa basurita, basurota, fea, maluca y a veces una minúscula minucia, pero está en el fondo de nuestro corazón haciéndonos daño. Pues nos pone como unos barrotes, como unas prisiones que no nos dejan libre, nos limita. Y no es que nos impidan vivir, nosotros respiramos, vivimos, nos alegramos, tenemos una vida normal, pero no avanzamos muchas veces. Son cadenas invisibles que no nos dejan caminar con fluidez. Me permiten de pronto caminar, pero no me permiten correr. Y entonces llega aquella chica que está enfrente o que es un testimonio y habla de Dios y fluye el Espíritu, y hay milagros y hay sanidades y hay de todo. Y dice, bueno, ¿y a mí por qué no? ¿Está por qué corre? Así decimos aquí los antioqueños, ¿está por qué corre? Yo porque solo camino, porque tengo cadenas invisibles que me atan a ese pasado, a ese temor, a esas cosas que no he sacado de mi vida. Y también tú puedes respirar, pero no vives con la plenitud que Dios quiere desde que nos creó, que tenemos cuando nos sopló el hálito de vida. Y entonces regresan pensamientos malos, perversos, enemigos de nosotras mismas, recuerdos que pesan. O sea, yo decía cuando empezamos, ay, es que esto es como un ladrillo aquí sobre mis hombros, o más que un ladrillo. Y palabras que me duelen aún. Y no tiene que ser así. Cuando yo digo y lo repito muchas veces, cuando yo digo esto no tiene que ser así, pues sí, sencillamente es de parte de Dios, mi amada. No tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos temores, teníamos. Vamos a decir algunos. La soledad, temor a equivocarme, temor a perder estabilidad, a empezar de nuevo, a no saber qué pasa después, al futuro. Temor a eso. ¿Y sabes qué hace eso? Me estanca. Pierdo el gozo de vivir, la dignidad, pierdo el propósito de mi vida. Pero en lo que hablamos del temor, quería recordar, me recordaba el Señor esta mañana, que hay una forma muy clara de entender las cosas de Dios frente al temor, porque hay una palabra que dice en Primera de Juan 4:18, dice, vamos a leer una frasecita nomás, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y sabes qué? Echa fuera el temor, recuerdas que en el original Juan es griego, en la Septuaginta, que es la traducción de 70 hombres, traduciendo desde diferentes partes de lugares del mundo, y tradujeron lo mismo en la Biblia, 70 eruditos, escribas. Por eso se llama Septuaginta. Yo a veces meto cositas así, pero porque también es que es necesario conocer ciertos temas apasionantes con el Señor. A mí me apasionaron. Entonces allá esos 770 escribieron esto en Juan. ¿Y sabes a qué se refería? Que el temor es expulsado por el amor. Lo echa afuera. Acuerden que hablamos así, echa afuera. Entonces, si tú tienes el perfecto amor de Dios en tu corazón, el temor no tiene por qué estar. Lo echa, ¿cómo decirlo de otra manera? Lo saca, lo desarraiga, pero no puede estar. Son dos cosas de naturaleza Pierde diferente, temor, pierde poder. totalmente. En Y nosotros tiene que pierde salir todo poder. Se tiene que corriendo, ir. se tiene que ir, desaparece. Así es. Entonces ahí entra un ingrediente que hace la primera repetida que les voy a decir, conclusión, porque es la única. En todos los estadios y en todos los temas que ya confrontamos y que ya nos liberamos de eso. Y es que
La transformación a la que Dios nos está invitando es una transformación de identidad. Es el amor transformador de metamorfosis en nuestro corazón que transforma la base de mi identidad. Y lo vamos a seguir digiriendo porque esta palabra es muy gruesa. Yo decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan grande que me está diciendo? No lo puedo comprender. Juan, ¿qué es lo que dice? Él expulsa el temor. Esa es la presencia de Dios, el amor de Dios expulsando de isofacto. Pero ¿cómo así que ese amor de Dios transforma la base de mi identidad? Vamos a terminar hoy sabiendo qué significa eso, o al menos les puedo decir Dios que me fue mostrando. Bueno, chicas, porque al final la transformación va a ser esta. Casi que esto va siendo como siento yo en el Señor, tú me dirás, pero siento que va a ser como el abrebocas a la metamorfosis, a la transformación, no Amén. sé, porque nos está invitando a tener en ese cambio de identidad una mente clara, un corazón firme, pasos valientes, decisiones alineadas y puertas que se abren. No más parálisis, no más estancamiento, no más de lo viejo, son nuevas vidas. Hoy termina lo pasado. A estos días terminó lo pasado porque de aquí hay mujeres, somos a sus nuevas, Claudia nueva, Andrea nueva, Maribel, tú, Astrid. Amén, nuevas. Así es en el Señor, porque es que no vamos a seguir siendo iguales, es imposible con esta verdad y esta confrontación. ¿Y sabes qué? Todo empieza con la fe. La fe, muy sencilla, en este escenario, la libertad de nosotros está comenzando porque decidimos creerle más a Dios que a nuestro temor. ¿A quién le Amén. crees más? ¿A Dios o al temor que te viene atormentando por años? Como te digo, el temor al futuro, el temor al que dirán, tantos temores. No, fíltralo con Dios y sencillamente yo le creo más a mi Padre Celestial. Que a vos, temor, te vas de mi vida, porque a mí me cubro con el amor de mi Dios, de mi Padre, de mi Creador, de mi Diseñador. Y tenés Y que es salir en bombas. así es. Y Romy, si tan solo nos detuviéramos cada vez que sentimos el síntoma mentiroso, porque es un sentir mentiroso, porque es un sentimiento de temor, si tan solo nos detuviéramos a recordar la palabra donde nos fue dicho y establecido que el perfecto y poderoso amor de Dios, con todo lo que es, con todo lo que tiene y todo lo que puede, fue derramado, llenó nuestro corazón y sigue siendo derramado porque se derrama y se derrama y se derrama hasta alcanzar todo aún más allá de lo que podamos pensar o imaginar que vamos a necesitar un día de amor para vencer. Amén. Si tan solo nos detuviéramos, pero empezamos a tronar dedos, empezamos a prestar atención a la realidad en vez de centrarnos en la verdad de nuestra vida. Ujú, A ujú. veces estos ojos son nuestro principal enemigo. Así es que si tenemos que cerrar los ojos cuantas veces sea necesario, cerrémoslos y abramos estos oídos y este corazón de donde emana la vida para sintonizarnos, volvernos a conectar, volvernos a esconder, correr. Tú lo has dicho repetidamente en estas semanas pasadas, ir a la cruz, ir a la presencia, ir a buscarle, a cara descubierta, aquí estoy, Señor, aquí estoy, te necesito. Y jamás vamos a salir igual. Permanentemente, me hace, Sí, sí. permanentemente para que este amor siga fluyendo, Mm, fluyendo, fluyendo, mm, mm. porque por eso necesitamos permanecer, porque es Amén, permanente. amén. Entonces, baja y baja y Es que viene, llegar es viene. muy fácil, Romy. El otro Mm, día escuché algo que estaban hablando de otro tema y me hizo tanto clic en el corazón. Llegar es fácil, alcanzar es fácil. Alcanzar el éxito es fácil. Mantenete exitoso. mm, ¿Mm? mm. Llegar a ser popular es fácil. Mantente en la popularidad. Estaban hablando de temas y Dios a mí me retumbaba. Wow, Así ahí es. estás. Por eso nos dice, porque hay provisión,
No te canses, no te aburras, no te des por vencido de seguir haciendo las cosas a la manera de Dios. Así es, así es. Y pasando el tema del temor, recuerden que también hablamos del pasado. El pasado fue lo que nos ocurrió, pero me muestra el Señor que nosotros no podemos seguir viviendo en lo que nos ocurrió. Ay, es que a mí me dolió, es que a mí me hizo, es que a mí me dijo y es que yo no puedo olvidar eso. Mejor dicho, no. Dios te habla y te dice, eso es en lo que eres, no en lo que te pasó, sino en lo que tú eres, lo que yo hice de ti cuando te creé. Entonces, el problema no es recordar lo que pasa. El problema es que tú le das autoridad a ese pasado que viene y te recuerda y te domina y hace lo que tú quieras, si tú se lo permites, porque el pasado va a tener autoridad y poder sobre ti hasta donde tú se lo permitas. Esto me lo dijo a mí una hija que dice que yo le enseño a ella. Y me dijo, mami, le dije yo, ay, me está doliendo tanto esto y le he pedido al Señor que me use a mí para que te quite el dolor a ti, un dolor que tenía, algo que le hicieron, fuerte. Y me dijo, no, mami, yo ya no siento nada. Y tú vas a dejar de sentir el día en que tú decidas que vas a dejar que eso te atormente. Y yo estoy orando por ella. Chicas, eso mismo te comparto para decirte. No dejes que el pasado te domine o te determine quién eres. Es que yo soy quien Dios creó. Yo no soy lo que me ha pasado con cosas en un mundo que es caído y que hay personas que no son de Dios y que hay circunstancias difíciles y complejas que no logramos entender, situaciones que nos han herido, cosas que nos han pasado que no hubiéramos querido vivir. Pero tenemos que salir de ahí y saber somos realmente. Y ahí volvemos con el hermoso tema de nuestra conclusión que hablamos con el temor. Es nuestra identidad. ¿Qué te identifica? Lo que has vivido, lo que te ha pasado, las heridas que tienes, las palabras maldichas. O eres lo que Dios hizo de ti cuando te creó. Entonces, no dejemos que la historia nuestra nos gobierne, porque eso no puede permitir, no podemos permitir que eso conforme nuestra estructura interna. Nuestra estructura interna no es eso. Ahorita vamos a hablar qué es nuestra estructura interna. Y entonces, cuando no sabemos y no nos identificamos con lo que verdaderamente somos, sencillamente nos cogemos y nos agarramos y nos aferramos a un pasado que nos define cómo me veo. La gente se da cuenta que no estás bien porque estás aferrada al pasado, se siente, se nota. Limita lo que yo espero porque yo estoy condicionada a lo que pido, como que mediocremente, como que un poquito, como una amiga que un día se le acabó el perfume francés más costoso del mundo y le dijo, y creyente, pero le creyó en una fe muy poquitica y le dijo, ay Señor, regálame aunque sea un poquito de este perfume que se me está acabando. Y a los 2 días llegó una amiga vecina, tocó su puerta y le dijo, mira, me tengo que pasar, me tengo que ir. ¿Será que te agrada que yo te regale este poquito de perfume que no puedo llevar a donde tengo que ir? Y ella dijo, ay, ¿cómo es posible que yo le haya pedido a mi Dios un poquito del perfume? Yo hubiera pedido el tambo de 200 ml. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros somos unas limitadoras de lo que esperamos, con base en el pasado que hemos vivido. Y también condiciona lo que decidimos. Grave, que el pasado gobierne nuestras decisiones. Eso suena feo, pero es verdad. Lo vivimos. Yo me confieso que yo a veces las decisiones que tomo son erráticas, basadas en emociones, en heridas no sanadas,
y decidiendo cosas con base en ese fundamento que no soy yo, que es simplemente algo que me aconteció. Y también otra cosa, influye en cómo reacciono. ¿No has notado que a veces reaccionan con ira, con malestar, con, con depresión, con tantas manifestaciones que son fundamentadas en un pasado lleno de heridas que las hemos sufrido todos, pero que tenemos que haber liberado, que tenemos que haber sanado para que nuestras reacciones, perdón, no sean erráticas? ¿Sí? Entonces, hombre, esa persona es iracunda. No, 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 rapidito, a sanar la herida que causa eso en una infancia que tal vez fue maltratada o abandonada o rechazada la persona. No, sanando rapidito, porque la reacción de ser iracundo se tiene que ir de mi vida. Se tiene que ir de mi vida. Listo. Entonces, Dios dice diferente. Él me dignifica, te dignifica, nos dignifica. Y nos dignifica porque nos ha capacitado, porque nos ha diseñado, porque nos ha habilitado, porque nos dio propósito, porque nos dio una vida abundante. ¿Qué no nos ha dado, chicas? Y vamos otra vez, que somos, el deber nuestro es identificarnos con nuestro diseñador. Identidad es lo que necesitamos para contrarrestar ese pasado que nos persigue, pero nos perseguía hasta hoy, porque ninguna de las que hay aquí, ni las futuras que escuchen esto, ni las que le vayan a enviar a las amigas, de amigas, de amigas, de amigas y se multiplique, van a volver a tener un pasado que les persigue. Entonces, no dejemos que el pasado me identifique, que la culpa decida por mí, que la inseguridad decida por mí, que el temor decida por mí. No más, no más. Usted le va a decir al temor, fuera, esta no es conmigo. Usted no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy llena del amor de Dios. Y donde está el amor de Dios no tiene por qué estar usted, se va. Entonces vamos a empezar a escribir una nueva historia donde tenemos identidad. Si tenemos historia y tenemos algo en la que hemos vivido, que no podemos desconocer, porque Dios no elimina el pasado. Tú te puedes acordar de tu pasado, pero Él transforma ese pasado y lo redime. ¿Y cómo lo redime? Le voy a decir todas, lo sabemos de memoria, lo hacemos todos los días. Este grupo es excelente. Mujeres en excelencia haciendo esto. 2 puntos. Lo vuelve testimonio. Ese es un pasado redimido. Y Dios, a través de ese testimonio, rescata, recupera, enamora, vuelve a reconciliar al mundo con Él. Ese testimonio es el transformador. Otra vez nuestra preciosa palabra, amo esa palabra. Transforma, Él redime un pasado tormentoso, malo, fatuo, que no tiene sentido, que no conducía a nada, algo que solo hizo daño y causó heridas y que fue una prisión para nosotros, lo convierte en una redención y que significa testimonio de vida. Y todas tenemos un testimonio que contar, un testimonio que Dios ha escrito en nuestra vida a partir de él con tinta indeleble que genera vida y vida en abundancia. Entonces, allí ya se manifiesta una mente renovada, porque ya no pienso como pensaba antes, voy a pensar aquí, ahora diferente. Ya tomo decisiones libres. Tengo un corazón restaurado, sano de los quebrantos del corazón. Tengo identidad afirmada en mi Señor y un futuro abierto, prominente, maravilloso en el Señor, porque el pasado, pasado, y aquí que ahora tenemos es libertad y un testimonio férreo de redención. Maravilloso.
Entonces, vamos a mirar otras cosas. Nosotros íbamos viendo por ese camino de cosas que no, que hay personas que postergan todo, procrastinan. Y es como una otra forma incorrecta de vivir la vida que hace resistencia. Y te voy a decir por qué Dios está queriendo confrontar eso en nuestras vidas. Porque es que, ¿qué pasa cuando uno posterga y Dios le dice una cosa y obedece esto y hace aquello, o te manda al servicio a tal parte y te dice que vayas y cuentes el testimonio y tú dices, no, mañana, no, más tarde, no, no. Pues que el corazón empieza a enfriarse. Y entonces empieza a esa obediencia como a sentirse fría, débil, tibia. ¿Y sabes qué sucede? Endurece nuestro corazón y nuestra vida, endurece nuestras decisiones, endurece todo lo que nosotros podamos llegar a hacer. Queridas amigas, eso también Dios quiere confrontarlo en estos días, en estos momentos y en este momento y hoy que estamos haciendo una etapa concluyente. Fuera de esto también hay una cosa que Dios nos está invitando y nos está confrontando con eso. Me confrontó cuando lo dijo y es aprender a ver con claridad lo espiritual. Nosotros, como decía ahorita, miramos lo aparente, pero no logramos percibir lo invisible, lo que Dios sí percibe desde los cielos. Y entonces no tenemos claridad para avanzar. Si tú no ves con claridad, sencillamente te tropiezas, te caes, o ves nublado, entonces no vas viendo con la seguridad o la prontitud o la velocidad que necesitas tener para poder ir avanzando y poder hacerlo porque no tienes claridad de la mirada espiritual. Y lo que Dios quiere, desea, anhela desde el primer día es que nosotros veamos los recursos que nos da y que nosotros no hemos visto. Las personas que no valoran. ¿Cuántas veces tenemos delante de nosotros una cantidad de personas con unos valores, unos dones, unos talentos, unos atributos, una cantidad de cosas maravillosas y nosotros no lo vemos porque no las valoramos? Procesos que yo no entiendo en mi vida porque no veo con claridad y no sé Dios de dónde viene o para dónde va y sobre todo para dónde va. Caminos que yo no percibo porque Dios dice, aquí yo he puesto ante ti dos caminos. Por favor, escoge el buen camino, el que te conviene. Pero ¿sabes qué? La tendencia de nosotros como seres humanos, natural y obvia, es irnos por el camino que no es, en vez de escoger el camino que sí es, que es el que no vemos. Entonces, todo esto nos hace Dios nos confronta una confrontación muy importante y es que cambiemos de perspectiva, de mirada, de visión de lo que nosotros necesitamos para poder vivir y vivir bien. Entonces, el Señor nos está enseñando a ver con una perspectiva diferente, desde su perspectiva, no desde la nuestra, no desde la del mundo, no porque no nos vamos a moldar al mundo, es desde la perspectiva divina como Él en el cielo ve las cosas y como Él desea que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como está en el cielo, como dice en el Padre Nuestro. Y seguimos por ese recorrido que hacía de confrontación Él y nos pedía algo y nos aclaraba. ¿Te acuerdas ese tema que tratamos, que hablamos de que la obediencia que desata resultados la denominamos de una manera, pero había un título primero sobre ese punto? Ese título era Cuando obedeciste y Dios guardó silencio. ¿A ti te ha pasado? A mí me ha pasado mucho. Y uno dice, uy, Dios mío, no cambiaron las cosas, el escenario sigue igual, yo estoy obediente, juiciosita, yo estoy haciendo lo que Dios dice, pero el escenario no ha cambiado. Dios no contesta o no contesta como yo me imaginaba que me iba a contestar, además, porque a veces uno se vuelve como diciéndole a Dios cómo es que tiene que hacer con uno. No que sea Dios soberano, sino que es a la manera que uno piensa y así tampoco funciona. O Dios guarda silencio. Y a mí me pasó eso.
Y yo le dije, Señor, por favor, yo sé que te estoy pidiendo en tu voluntad, yo te estoy obedeciendo, pero ¿qué pasa que tú no mueves ni una hoja de un árbol a mi favor, Señor? Y ya llevamos tantos días, tantos meses, años, Señor, por favor, y se está pasando el tiempo mejor dicho, desde mi perspectiva. ¿Y sabes qué me mostró Dios? Lo que le dicen a uno los novios cuando no le propone matrimonio, sino que quiere que tenga relaciones con él y él le dice, dame una prueba de amor. Pues Dios quiere saberse amado por nosotros. Él me dijo literalmente al corazón, yo necesito saber que tú me amas a pesar de que yo no te dé nada. Yo necesito sentir amado por ti, aunque yo no te responda, aunque no me sientas, aunque guarde silencio y aunque no te dé lo que me estás pidiendo. Quiero saber si sí me amas, independientemente de lo que yo te dé, sino por lo que yo soy. Es una prueba de amor. Pasa, sí pasa. Me pasó, sí, y de pronto, y me sigue pasando, que no me contesta a pesar de que yo obedezco. Y me reté y dije, pero ¿cómo así? Pero ¿sabes qué quería Dios? Que yo me alineara con Él, que cambiara mi enfoque de vida, que cambiara mi perspectiva. A tal punto llegó, que cuando yo le pedía A, Él me cambió mi cosmovisión y mi enfoque y me hizo pedir B. Y eso sí me lo concedió. Entonces, no es que Dios no esté, no es que Dios no exista, Dios no es que a Dios no le interese, el mayor interesado es Él. Él siempre dijo Jesús cuando alguien le pidió un milagro, ¿te acuerdas qué contestó? Sí quiero, sí quiero, sí quiero. ¿Quieres sanarme? Sí quiero. Siempre quiere. Lo que pasa es que también forma, nos enseña y tenemos un gran aprendizaje y Él se necesita sentir amado. ¿Cómo te parece la hermosura? El Dios de amor, el lleno de amor, necesita saber que nosotros, tú y yo, lo amamos. Eso es muy precioso. Y entonces cuando nosotros cambiamos nuestro enfoque y lo hacemos desde la perspectiva de Dios, las cosas cambian. Yo cambio, yo maduro, porque ya no vivo de apariencia, sino que miro las cosas bajo la percepción de Dios. Entonces vas viendo que esto es un tema no absolutamente, por decirlo de otra manera, espiritual. No es físico, no es emocional en el fondo, es eminentemente espiritual. Y para salir al otro lado, para ser verdaderamente transformados, profundamente transformados, necesitamos es estar en el lugar correcto de lo espiritual. De lo espiritual. Y entonces así dejamos esos patrones que enunciábamos, esas cosas que nos llevan siempre a repetir lo mismo, las mismas relaciones enfermizas, casarnos con los mismos, si el papá era alcohólico, entonces te casas con tu esposo, es alcohólico, y así repetir y repetir y repetir. O que tienes manifestaciones cuando estás bajo presión de la misma manera y entonces tienes esos estallidos de ira o de ansiedad o de procrastinación, estar dejando para mañana lo que puedes hacer hoy permanentemente. O el hábito que siempre coges cuando quieres bajar la guardia y te vas del mundo. Mejor dicho, te separaste. Entonces te desconectaste. Esa es una actitud que cuando estás en estrés y ya como que te relajaste un poco, pues te desapareces del mundo y ya no estás ahí, ni oyes, ni ves, ni entiendes como mecanismo de defensa. Tampoco es de Dios. Y también dejar atrás esas narrativas que nos limitaron. Ah, es que a ti todo se te cae. Ah, es que usted sí es gorda. Ay, como sos de nerviosa. No, es que usted no sirve para hablar en público. No, querida. Esas frases no son de Dios y esas limitantes tienes que derrocarlas y tamizarlas con Dios y sanar esas heridas y imponer la verdad que solo se le pregunta a Dios y Él te la va a decir de lo que sí eres y sí tienes. De verdad,
no lo que sucedió en tu vida ni lo que te dijeron, sino lo que Dios estableció como verdad y es absoluta. Y hay otras formas, los más espirituales, pero más orgullosos, les encanta hacer silencio cuando Dios quiere confrontar cosas. Entonces callan, esconden, no muestran, no necesitan, no nada, pero en el fondo del corazón somos unos necesitados todos, 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 todos. Entonces son personas que todo lo quieren mantener bajo control, le da temor a afrontar circunstancias, niegan todo lo emocional, siempre están bien, 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 bien. Pero tú ves, en la realidad no es así y solo lo dicen por orgullo o por control. Esas cositas no son de Dios, esas son las que él quería confrontar. Y aquí viene un pasaje bíblico que todo lo fue mostrando con pasajes tan hermosos. Por ejemplo, en este caso, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué mejor versículo para resumir todo eso que acabamos de decir? ¿Qué mejor versículo? Entonces desaparecen todas esas cosas de nuestra mente, de nuestro corazón, Azucena, como dice, el centro de vida. Es el centro de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestra dirección interna, de cómo me conduzco. ¿Sabes qué? Nuestro propósito, nuestra esencia, nuestra naturaleza, la razón por la cual vinimos a este mundo. Esa pregunta nos la hicimos alguna vez en la vida. Yo me la hice cuando era adolescente muchas veces. Yo decía, ¿yo qué vine aquí? Esa pregunta se la responde a uno Dios de esta manera. Y claro está, en la forma en que vivimos. Entonces la palabra clave es que nos va a mostrar nuestra identidad espiritual hacia una transformación profunda, pues utilizando bien la palabra profundo, de reconciliación y restauración con Dios, porque solo Él lo puede hacer. Nada ni nadie en este mundo puede hacer ese trabajo. Nada ni nadie. Entonces van a desaparecer tus actos impulsivos, vínculos tóxicos. No sabes que uno busca relaciones y amistades tóxicas porque no ha sanado heridas profundas que tiene en el corazón. O regresar al pecado. Algunas personas les das ganas de regresar al pecado. Ay, yo vivía mejor antes, dicen. Por Dios, cuidado. O una ira no controlada. Chao, eso no se va a volver a ver en nuestras vidas. Un dolor no confesado. No, no más amargura, no más sabor amargo en la boca, en el cuerpo. Una culpa no tratada. Todo ahora mi culpa. Y tú sabes que cuando uno confiesa la culpa ante el Señor es perdonado. Deseos no crucificados, como les dije en la última, hace 8 días, si Dios anuló el acta de decretos que había en nuestra contra, anuló, está utilizando términos jurídicos, ya no tiene nada que ver el acta de decretos que había en contra de nosotros, que legítimamente tenía el enemigo poseídos, nos tenía poseídos, pero Jesucristo con su sangre preciosa anuló en la cruz el acta de decretos. Deseos no crucificados. Hay que llevarlos a la cruz, toda esa basura que tiene uno en las emociones y en los deseos pecaminosos. Apegos no resueltos, insanos, improductivos, poco fructíferos y heridas no sanadas. Entonces, mis queridas amigas, adiós emociones desordenadas, porque eso es un desorden en las emociones. Y Dios es un Dios de orden, de orden. Entonces, les quería compartir lo que me mostró ayer a hoy, que dije yo esa palabra que tiene que ver, porque yo le dije, Señor, ¿y cómo vamos a concluir? Y entonces él se quedó callado, pero llega Germán y me lee lo siguiente, me dice, hoy nos toca leer Mateo 5:9. Le dije yo, sí, ¿qué dice? Chicas, sí dice, bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y le digo yo al Señor, Señor, ¿qué me estás queriendo decir aquí? ¿Esto qué tiene que ver con las heridas, con estos comportamientos, estas emociones desordenadas y todo lo que nos has confrontado y me has revolcado, todo lo que tú necesitaste hacer en mi vida ahora en este tiempo? Y yo sé que a cada una de nosotros. Y empieza a decirme, mira, lo que pasa es que, y aquí lo voy a leer porque es que fui tomando nota exacta de lo que me dijo que significaba eso. Dice, mira lo que dice. Es que pacificador son los que hacen la paz, es decir, aquellos que producen la paz. Producen. Y no se refiere simplemente a aquellas personas que son tranquilas, que no se entra ni se sale con ellas, que evitan los conflictos. No, también son aquellas personas, son realmente aquellos que trabajamos activamente para reconciliar a otros con Dios y entre sí. ¿Y sabes qué hacemos tú y yo cuando nos paramos a dar el testimonio? Reconciliamos al mundo con Dios. ¡Qué preciosura! Somos unos pacificadores. Y a nosotras entre sí. Ay, cuando dijo eso, yo dije, ay, Dios mío, si es que yo aquí en mi casa tengo que ser pacífica. O trabajo con mi mamá, con mi familia, con los que son del otro pensamiento político, de este otro pensamiento social o de no sé qué, Dios mío, sí que me falta. Entre sí, pacificadores entre sí, reconciliar permanentemente, no solo con Dios, primero con Dios, pero luego hay que reconciliar al prójimo con el prójimo. Y esa es la tarea de todos los días de nosotros. ¿Sabes qué más significa pacificadores? Que promovemos, y lo declaro para ti y para mí, y construimos y restauramos la paz en este mundo conforme la voluntad de Dios. Y somos pacificadoras, porque como en el término original, porque tú sabes que a mí me gusta buscar el original griego, dice hacedores de paz. Personas que actuamos permanentemente en reconciliar a los otros, en traer armonía donde hay división. Y le pedí ejemplos y me sacó una lista que yo, y te la voy a leer textual, mira. El pacificador no fomenta la contienda, ni el chisme, ni la calumnia, ni la división, porque si no, no es pacificador. Promueve la reconciliación entre personas enfrentadas. Y tú no estás peleando, pero allá hay dos al frente. Un momentico, por favor, reaccionemos, o yo no sé, Dios pone la palabra para decirle, por favor, perdónense. Por favor, que reine la armonía. Por favor, el entendimiento del uno por el otro y el otro, que cada uno tiene una circunstancia y unas razones específicas diferentes a las del otro, para restaurar las relaciones de mi prójimo. Pacificadores busca resolver conflictos con la verdad, la justicia y el amor, es decir, con Dios, con Jesús. Es llevar la paz a mi casa, a mi familia, a mi comunidad, a mi entorno, a mis compañeros, a mis amigos, a los conocidos, a los recién presentados. Es eso. Es trabajar para restaurar relaciones rotas. Eso es ser pacificado. Reflejar el carácter de Dios que reconcilia a las personas consigo mismo. A eso mandó a Jesús, a reconciliarnos con Él. Comparte el mensaje de reconciliación con Dios por medio de Cristo. Es una forma de pacificar. Intervenir cuando hay personas enemistadas. Ah, no, ese es mi enemigo. Eso no se puede permitir. Ahí tiene uno que intervenir si es pacificador. Tratar con mansedumbre a las personas y no alimentar discusiones. Buscar soluciones justas, equilibradas, que restauren la convivencia entre las personas.
Hay miles de formas de conciliar y sobre todo mediante el Evangelio que tiene su fórmula mágica espectacular para reconciliar. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué concluye bienaventurados los pacificadores? Porque serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes qué? La noticia es Azu, eres hija del Dios Altísimo. André, Claudia, hija de Dios Laura. Así es. Todas nosotras somos hijas de Dios. ¿Y sabe qué significa ser hija de Dios? En el original, cuando alguien hablaba de que es hijo de alguien, era porque era semejante, igualito, tenía su mismo carácter y seremos llamadas hijas de Dios, porque se nos Aleluya. va a notar, sentir, demostrar, reflejar lo pacífico que es Él, su carácter, Amén. su esencia. Amén. Amén. Y en eso estamos siendo identificadas, porque ¿en quién nos debemos identificar? ¿A quién nos debemos parecer? ¿A quién nos debemos asemejar? A nuestro diseñador, a nuestro creador. ¿Cómo? Como Cristo lo mostró. Cristo es el perfecto ejemplo, testimonio de vida de cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo piensa, cómo ve, cómo se comporta, cómo ama, cómo es de pacificado. Difícil para Dios, no hay nada imposible, para nosotros sí, pero para Él no. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos ha capacitado. Vean, acuérdense lo que dijimos hace 8 días. Nos capacitó, nos marcó, nos selló, nos apartó del mal y de lo que nos aparta de Él. Nos capacitó, nos habilitó y nos dio todos los recursos que necesitamos cuando el Padre nos ha ungido en tantas ocasiones que todas hemos sido testigos de cuántas veces nos ha ungido para que hagamos esto. Entonces, estamos ganadas. Somos hijas del Dios Altísimo y te lo tienes que saber, que saber, que saber. ¿Quién eres en Dios? Él es tu Padre y es el dueño del oro, de la plata, del universo y todo lo creado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos querer? Entonces, amigas, me senté en la palabra ni dejé que ustedes intervinieran. Qué pena. Pero este es el mensaje. No tenemos otra opción que ser absolutamente felices, dichosas, bendecidas, bienaventuradas. Y pues dejamos el espacio para que dentro de 8 días se conecten, inviten a más personas, compartan estos videos con más personas para que podamos preguntar, a ver, que el Señor nos ayude a contestar sus inquietudes. Y si tienen alguna inquietud, ya que empezamos por razones técnicas un poquito tarde y pido perdón por eso, si quieren hacer preguntas o Azu, tú quieres hacer alguna intervención para sellar este momento tan hermoso, por favor, por No, favor. Romy, yo solo les puedo decir que siento en mi corazón y desde que escuchaba esta tarde el último de las grabaciones, que todo ha sido dicho, todo ha sido refrescado, todo ha sido recordado, porque muchas de las cosas que escuchamos o leímos las sabemos, las conocemos, pero ¿qué ha pasado? O no hemos actuado, o no hemos podido, o no sabemos cómo, pero ya hoy podemos decir misión cumplida, Romy, todo lo que el Señor te entregó, tú lo depositaste en cada una de nosotras. En otras palabras, como es el mundial, les voy a decir algo. El balón está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer con ese balón? ¿Qué vamos a hacer con ese balón? ¿Qué vamos a hacer con esa pelota? ¿A dónde la vamos a tirar? Yo espero que no nos metamos un autogol, que sucede, que puede pasar, pero yo espero realmente que no, Romy, no es momento de reír, pero sí es momento de a cara descubierta, si nos hace falta en este momento la fuerza, la, la fe, yo te quiero decir algo.
no depende para nada ni de ti ni de mí, depende de Él. Y Él esta tarde nos ha dicho si quiero, si puedo, si soy capaz, que si quiero, claro que quiero. Entonces, yo espero que ese 3 y 4 de octubre las mujeres, las amigas que lleguemos a ese lugar, vayamos diferente, sintamos diferente, pensemos diferente y vayamos verdaderamente más que a atraer, a dar testimonio, que el solo reflejo de la gloria de Dios en cada una de nosotros, wow, inunde ese lugar. Y otra cosa es que vayamos con una nueva fragancia de eso que sale en nuestro corazón. Porque la paz de Dios, si algo regala, es algo tangible, algo que se huele, algo que se siente, algo que se percibe y que la gente hoy, más que nunca antes, Romy, necesita. De verdad necesita. Y creo que es momento de darle gracias a Dios y antes que nada, si alguien de verdad quiere o no quiere hacerlo, pueden escribir en el chat. No sé si hay alguna pregunta o algo, no, no hay ninguna, pero te están dando gracias por el tema, están dando gracias por estos momentos. Y si hay alguien que tiene alguna duda, quiere añadir algo, pues este es el momento, de verdad. Y como les repito, están en el canal de YouTube todas las grabaciones y si alguien quiere los documentos, yo creo que ya eh, hay alguna manera de hacérselos llegar o ya les fue enviado. Yo a las mías no se los he enviado todavía a las amigas con las cuales comparto estas reuniones, pero lo voy a hacer en los próximos días porque realmente es el tiempo y es el momento de correr por nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque nosotros a la eternidad no vamos a ir solas, vamos a ir con nuestra generación. Entonces, este es el momento, este es el tiempo de cambiar el destino. Aunque ya vamos al cielo, ya vamos a tener un lugar allá, de cambiar el destino de cada uno de nosotros para entrar verdaderamente por esas puertas con alabanza y con acción de gracias, dando testimonio con nuestras vidas y con nuestros hechos y con los frutos, porque yo me imagino cada una de nosotros, esa lámpara también va a llevar esos frutos presentes delante del Señor, de aquello que a través de habernos dejado amar y trabajar en estas 6 semanas y las que a futuro nos va a tomar terminar de ser transformadas y de ser libertadas y de ser verdaderamente impregnadas, llenadas, poseídas por la presencia misma del Espíritu Santo, eh, ni siquiera tengamos necesidad de hablar. La sola presencia le va a decir al Señor cómo estamos. Ese es mi mayor sueño, ese es mi mayor anhelo, Romy. Poder llevar a los míos conmigo. Ah, por eso que de mí han sentido, que de mí han visto, que de mí han recibido una nueva versión de hija de Dios, de esposa, de madre, de abuela, de sierva, de amiga, de ayudadora, de consejera, de servidora, de ministradora, de ayudadora, ¿verdad? Porque abarca todas las áreas este regalo tan hermoso que tú nos entregaste este tiempo. Amén. Permíteme que Mónica Murillo está levantando la mano. Espérate. Dale. Listo, Mónica. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Moni. Mónica. Vieras que quería nada más hacer em, tal vez una aclaración de parte como de mi testimonio. Cuando nosotros a veces pasamos muchos momentos de dolor y circunstancias que calan en nuestra vida, a veces pensamos que esos recuerdos, cuando no hemos tal vez conocido de Dios o no le hemos permitido a Él sanar nuestro corazón, pensamos que esos recuerdos van a venir con dolor.
Sin embargo, cuando nosotros realmente le damos la oportunidad a Dios de que sane nuestro corazón de una forma que solo Él sabe hacerlo, llegamos a recordar los episodios de nuestra vida, pero Él blinda nuestro corazón de una forma tan increíble en donde nosotros no recordamos con dolor, pero es que solo el que experimenta realmente una situación de estas eh, sabe o no, ¿cómo le explico? Siente, ¿verdad? Lo que sucedió, ha vivido es la experiencia del antes y el después, pero es algo que no se puede explicar tal vez con palabras más que un milagro que existe, ¿verdad? De parte de Dios, en donde nosotros recordamos, pero nunca en nuestra mente existe dolor. Dios Así, Así es, Moni, tanto así es. cuando nosotros damos ese paso, ¿verdad? Entonces, es la invitación a que, aunque no sintamos que estamos convencidas de que, ¿verdad? De que tal vez es algo muy doloroso, que no puedo hacer, que yo las invito a hablar con Dios para que ese corazón de verdad Él lo sane y de esa forma ocurren tantas bendiciones en nuestra vida, porque no solo es en nosotras, sino también en nuestra familia. Amén. así es. Y yo que te conozco un poquito, Moni, sé que tienes toda la autoridad y peso espiritual para podernos decir, amigas, se puede, porque yo lo logré. Yo Así, acabo de escucharle a alguien decir y me decía que esta persona cada vez que veía para atrás lo hacía solo para agradecer lo vivido porque lo había hecho llegar al momento en Dios que él estaba viviendo en este instante. Mm. es, que Yo dije, nosotros, wow, qué manera tan hermosa de ver las cosas. Eso cambia todo. Si lo que viví, si lo que sufrí, si lo que pasé me trajo a este día, Señor, gracias. Tal vez de otra manera no hubiera llegado, no sé. Y también para animar a alguien más, porque yo sé que nos identificamos con ellos y le podemos decir, amiga, yo estuve ahí, ujú, amiga, yo sé lo que estás hablando, yo sé lo que estás sintiendo, pero ven, te doy la mano y caminemos juntos, porque yo sé que tú también lo vas a lograr como yo lo logré. Entonces nos convertimos en qué, lo que Romy acaba de decir, Moni, en una pacificadora, ¿verdad? Sí, así es. sí, Gracias. Gracias, gracias por ese hermoso aporte, Romy. sí, gracias. Entonces podemos cerrar con una oración y va a ser Ujú. muy simple, porque yo simplemente hoy con la autoridad que el Señor me permite emitir esta palabra es reafirmar lo que nos dijo. Te digo a ti, amiga, a mí, a tus generaciones, a tu familia en ti representada. Amén, Eres una bienaventurada, más que feliz, dichosa, gozadora del favor de Dios, aprobada por Dios, donde Dios dice que en ti tiene complacencia y bendecida por Dios, porque eres una pacificadora y por eso eres nombrada hoy ungida, sellada como hija del Dios Altísimo. Te amén, llamarán, te reconocerá primero Dios y segundo todas las personas que te conozcan, las que hoy, las pasadas y las por venir, dirán, esta es una hija de Dios. amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las invito, chicas, para que estemos dentro de 8 días con micrófono abierto. Recuerden Metamorfosis Cartagena, Colombia, y allá nos vamos a abrazar y nos vamos a llenar de esa paz, de ser pacificadoras, reconciliadoras, con ese amor que nos caracteriza. Las amo mucho. Gracias, gracias por escucharme y por esta oportunidad, mías. No, Gracias. mi amor, es con todo, con toda gratitud al Señor por este sueño cumplido de Él. Gracias, Romy, por tu tiempo, por tu disposición y por dar más allá, de verdad, a la manera de Dios. Entonces, amigas queridas,
Gracias, Claudita, gracias, Andreita, por estar siempre ahí para nosotros, para ayudarnos. Y a ti, amiga, gracias, porque sin ti no sería posible tener una razón para conectarnos jueves a jueves, a seguir invitándonos a seguir siendo transformadas a la manera de Dios. Así es que próximo jueves, misma hora, mismo canal y a rostro descubierto, con pantallas abiertas, por favor, ¿ok? Bendiciones. Bye.